voy a compartir algunas imágenes bien curiosas de nuestro pasado, muchas relacionadas con la forma de vestir. Quería comenzar con esta. Ima Sumac, una descendiente de Atahualpa, el último emperador inca. Fotografía de 1950, los 50s. Ima Sumac. ¿Qué les parece? Tiene por ahí un sol resplandeciente. Descendiente de Atahualpa. Luego me topé con esta imagen. Es el supercartero. Un agente de policía de Nueva York posa para la fotografía colgando del Times Square, 1920. El hombre de la fotografía es Harold Lloyd, famoso actor acróbata estadounidense conocido por realizar peligrosas acrobacias en sus películas sin utilizar efectos especiales ni redes de seguridad. Harold Lloyd fue una figura destacada del cine mudo de principios del siglo XX. Esta fotografía en particular se asocia a menudo con su película de 1923, Safety Last. En la película, el personaje de Lloyd escala un edificio, realiza una serie de acrobacias cada vez más peligrosas que culminan con él colgando precisamente de la esfera de un reloj en lo alto de las calles de la ciudad. Aunque en esta foto no parece pertenecer directamente a la película, la escena que representa se convirtió en un símbolo icónico de la audacia de los primeros especialistas. La imagen capta el espíritu de una época en la que las hazañas se realizaban de verdad, sin las medidas de seguridad habituales en el cine moderno. Un testimonio esta imagen de la valentía de Lloyd, de su importante contribución al arte de la comedia física y los dobles en el cine de los primeros tiempos. Bueno, en esta fotografía hay algunos personajes importantes. Está la princesa Diana con John Travolta en 1985. El actor John Travolta y el actor retirado y presidente de los Estados Unidos Ronald Reagan al fondo con Nancy. Como pueden ver, empezamos con vestimenta de aquellos tiempos. 1928 es esta fotografía que nos retrata a esta hermosa joven llevando la moda en aquellos tiempos. 1928. Parece una imagen post-mortem, pero según la descripción es un soldado, un joven soldado, está con su madre y se supone que es justo antes de partir a la Primera Guerra Mundial en 1917. Esta chica sonriente. La fotografía es una descripción gráfica de algo en la época, el famoso silbido, que en su momento era un cumplido para las mujeres. 1959, ahí inmortalizado en esta fotografía. Todos con su zapato de vestir. Bueno, hablando de hazañas, de valentía, llega esta imagen. Esos hombres no tienen fobia a las alturas. Pintores en lo alto del edificio Woolworth, Nueva York, 1926. El país de la India. De hecho, las imágenes vienen de un 1900, casi todas, o un poco más adelante. Esta es de 1890.
será de la India. Burduan, el Maharaja Dhiraja, parece un trabalengua. El Maharaja Dhiraja Bahadur de Burduan, una familia en 1885, casi pegándole al 1900. Los atuendos me llamaron la atención, muy similares a los que usaba la dinastía Qin tártara que gobernaba sobre China. De hecho, también muy cerca al 1900 su caída. Ese gorro. Vean esta imagen. La fotografía tenemos a unos cuantos Cherokees. Última imagen de los sobrevivientes a la batalla de Little Bighorn. De izquierda a derecha, Pequeño Guerrero, Pemmican, Little Soldier, Dewey Beard, John Sitting Bull, High Eagle, Iron Hawk y Comes Again. 2 de septiembre de 1948. Esto está más cercano a la guerra civil de los Estados Unidos y la guerra con México. ¿Cómo es que no hay más fotografías de estos hechos históricos? Eso es curioso. Vean, analícenla. Esta fotografía de una mujer guerrera. Se llama Tse, con T al principio, Tse Gu Yuni. Su nombre Chihen, que significa boca bonita, entre comillas. Sería la esposa del guerrero apache Bedonkohe Jerónimo, quien la llamó la más valiente de las mujeres apaches. Las cicatrices en el pecho y en la cara son por el ataque que sufre por parte de un puma, el cual atacó y finalmente clavó un cuchillo en el corazón de este animal. Mientras estuvo en el cautiverio, aprendió el español con fluidez, lo que le permitió luego trabajar como traductora en la reserva indígena apache de San Carlos en el territorio de Arizona. Esta mujer fue todo un extraordinario despliegue de la fortaleza que inspira a generaciones. Por ahí la descripción. Entonces era la mujer de Jerónimo, otro personaje legendario. Vamos ahora sí con algunas imágenes más relacionadas con la moda. Fotografías de algunas mujeres por ahí 1900, quizás caracterizadas en personajes, porque algunas parecen ninfas griegas.
Ok, esto ya no es parte de las fotografías, pero sí que se puede ver la forma de vestir en este tiempo muy contemporáneo. Ella es Victoria Adelaida María Luisa, princesa real 1840-1901. Nació el 21 de noviembre como hija mayor de la reina Victoria del Reino Unido y del príncipe Alberto de Sajonia, Coburgo y Gotha. Como hija mayor de la reina Victoria, fue brevemente su heredera hasta el nacimiento de su hermano menor y futuro rey Eduardo VII. Fue madre de Guillermo II, emperador de Alemania, y emperatriz de Alemania y reina de Prusia como esposa de Federico III, emperador de Alemania. Fue emperatriz durante 99 días. Pues se atravesaron otras fotografías. Algunas fotos reales de bellas damas elegantes y algunas imágenes pintadas o impresas simplemente magníficas. No olvides, si quieres ver más como estos videos, suscribirte, comentar los videos, dejarme un like en apoyo. Cuéntenme qué les parece la ropa en esta época. ¿Les gusta la moda? Suscríbete, comenta, dale like, comparte el video si es posible en grupos relacionados. Activa la campanita para que te lleguen notificaciones de nuevos videos. Chequen cuántas personas hay aquí. Muchísimas. Algunos de los cientos de miles de personas que abarrotaron la playa de Coney Island el domingo 3 de julio de 1938. Abarrotado este lugar. Y pues prácticamente con esto acabo. Por ahí me salió esta que no tiene nada que ver, pero pues se las comparto. Las pirámides de Giza, egipcias. Vean cómo la arena llega muy cerca a la ciudad. Se ve la división. Por eso me gustó. Por el contraste que hace la arena ahí.
Bueno, me despido, los veo más adelante con más información. Hasta luego.